En un pequeño departamento en el norte de Inglaterra, un hombre se grababa a sí mismo mirando a la cámara con una mirada vacía. Se llamaba Stephen Griffiths, pero frente al juez, él dijo otra cosa: yo soy el destripador de la era moderna. ¿Qué clase de mente necesita llamarse así? ¿Qué lo llevó a grabar sus asesinatos con frialdad quirúrgica? Este no es un asesino cualquiera, este es un caso que hiela la sangre por lo que hizo, y por cómo lo disfrutó. Stephen Shaun Griffiths nació el 24 de diciembre de 1969, en Dewsbury, West Yorkshire, Inglaterra. Era el hijo mayor de una familia aparentemente normal, pero desde pequeño, mostró signos de aislamiento profundo. Mientras otros niños jugaban al fútbol o se peleaban por dulces, Stephen leía libros sobre asesinos seriales. A los 13 años ya tenía una fascinación patológica por Jack el Destripador. Su entorno familiar fue inestable. Después del divorcio de sus padres, Stephen se quedó con su madre, una mujer que trabajaba duro pero que no pudo ofrecerle un entorno emocional estable. A medida que entraba en la adolescencia, Griffiths comenzó a adoptar una personalidad oscura, vestía de negro, hablaba poco, y mantenía una expresión distante. Sus compañeros lo consideraban extraño, incluso perturbador. A los 17 años fue arrestado por agredir a una mujer con un cuchillo. Pasó tiempo en una institución para jóvenes delincuentes, pero el sistema no logró rehabilitarlo. En lugar de eso, salió aún más resentido, más solitario, y más obsesionado con el crimen. Después de su paso por instituciones para jóvenes delincuentes debido a un ataque con cuchillo en su adolescencia, Stephen Griffiths emergió con una nueva idea en la cabeza: no dejaría que el mundo lo viera como un fracasado. Comenzó a moldear una imagen diferente, más sofisticada, más respetada, pero solo en apariencia. Durante los años 90 y principios de los 2000, se matriculó en la Universidad de Bradford, donde optó por una carrera que parecía casi irónica: criminología, lo que para muchos sería una carrera orientada a la justicia y la prevención del crimen. Para Griffiths era una forma de alimentar su obsesión. Estudiaba asesinos seriales no para entenderlos desde fuera, sino para imitarlos desde dentro. En sus trabajos académicos, elegía constantemente temas sobre psicópatas, asesinos rituales, sadismo extremo y perfiles criminales complejos. Sus profesores llegaron a comentar que era un estudiante inteligente, reflexivo y dedicado, aunque también reconocían, años después, que algo en su comportamiento era inquietante. Su tesis doctoral, que no llegó a completar, se centraba en el estatus social de los asesinos seriales y su impacto en la cultura popular. Es decir, analizaba cómo los asesinos lograban la fama, como si ya estuviera planeando conseguirla él mismo. Fuera del aula, su vida era solitaria y cada vez más extraña. En el edificio Olmfield Court, donde vivía en un apartamento lúgubre y mal iluminado, evitaba todo tipo de contacto humano. Los vecinos lo veían salir de madrugada, caminar sin rumbo, o simplemente quedarse en el pasillo observando en silencio. Uno de los residentes llegó a comentar que cuando pasaba cerca de él, era como si la temperatura bajara. A menudo se le veía portando una ballesta, como si fuera parte de su atuendo habitual. Cuando alguien le preguntaba, respondía que la usaba para protección o que simplemente le gustaban las armas medievales. Pero ese detalle, que parecía excéntrico o incluso ridículo, más tarde se revelaría como un símbolo claro de su mentalidad. Griffiths no quería solo matar, quería cazar. En su apartamento, la policía encontraría más tarde una colección oscura y macabra: libros de Ted Bundy, Ed Gein, Jeffrey Dahmer, y por supuesto, Jack el Destripador. Había también cuchillos quirúrgicos, binoculares, disfraces, grabaciones de crímenes reales, y fotografías de trabajadoras sexuales de la zona. Griffiths estaba, en efecto, creando un personaje. No vivía como un asesino ocasional, sino como alguien que deseaba transformarse en uno. Era como si cada decisión, su carrera, sus lecturas, sus gestos públicos fuese parte de un largo ritual de construcción identitaria. Y es aquí donde lo más perturbador surge: Stephen Griffiths no escondía del todo quién era.
Su cuenta de Amazon tenía reseñas de libros de asesinos seriales con comentarios como un clásico de la manipulación sádica. Recomiendo este perfil para quien busque dejar huella. Nadie lo denunció, nadie se alarmó. En redes, donde usaba el alias Ben Paria, compartía pensamientos oscuros, nihilistas y violentos. Uno de sus posts más conocidos decía: "El mundo es un basurero. Solo los fuertes y los sabios pueden trascender siendo recordados por lo que el resto teme hacer". Este no era un hombre que se descontrolara, era un hombre en control absoluto de su narrativa interna, frío, metódico y con un propósito que no compartía con nadie. Su mente era un laboratorio de fantasías homicidas que lentamente comenzaba a convertirse en realidad. Y todo esto ocurría mientras seguía siendo un estudiante brillante para sus profesores. Entre 2009 y 2010, la ciudad de Bradford, ubicada en el norte de Inglaterra, era un lugar golpeado por el desempleo, la precariedad y la desigualdad social. En sus calles, particularmente en las zonas más marginales, se repetía una triste constante: mujeres que, sin otras opciones, recurrían al trabajo sexual para sobrevivir. Stephen Griffith sabía esto. No era casualidad que eligiera a sus víctimas entre las trabajadoras sexuales de la zona. Las veía como fáciles de desaparecer, como cuerpos sin justicia, como piezas descartables para sus fantasías de poder y violencia. Susan era madre de 3 hijos y llevaba años luchando contra una adicción a la heroína. Antes de eso, había sido enfermera. Su caída fue dolorosa y visible, pero nunca dejó de intentar salir adelante. Caminaba siempre con una pequeña Biblia en la bolsa y hablaba de rehabilitación como una meta real. El día de su desaparición fue vista por última vez cerca de la zona roja de Bradford. Desde ese momento, nadie más volvió a saber de ella. Cuando Susan desapareció, no hubo grandes titulares. Para muchos, era una más, pero para su familia, fue un golpe devastador. La policía tardó semanas en comenzar una investigación formal, y la cobertura mediática fue prácticamente inexistente. Fue el primer crimen de Griffiths, y pasó desapercibido. CJ había sido modelo de lencería en sus años más jóvenes. Tenía aspiraciones artísticas y le gustaba escribir poesía. La vida, sin embargo, fue dura con ella. Cayó en círculos de drogadicción y pronto terminó en las calles. Sin embargo, no había perdido su capacidad de soñar. Le había dicho a una amiga poco antes de desaparecer: "Estoy ahorrando, quiero irme de aquí, cambiar mi vida". El día que desapareció, fue vista por cámaras de seguridad hablando con un hombre cerca del complejo Oldfield Court. Nunca volvió. Griffiths la había convencido para subir a su departamento, y una vez allí, la mató con frialdad clínica. Más tarde, la policía descubriría que él grabó partes del crimen con su cámara, como si estuviera construyendo su propio archivo de atrocidades. Susanne era alegre, carismática, con una risa contagiosa. Quienes la conocían la describían como una mujer que, pese a todo, siempre encontraba una razón para sonreír. Había tenido problemas mentales en el pasado y vivía en condiciones precarias, pero tenía familia, amigos y una voluntad férrea por mantenerse con vida. El caso de Susanne fue el que finalmente destapó todo. El edificio de Griffiths tenía cámaras de seguridad instaladas en los pasillos. Lo que las grabaciones mostraron esa noche fue escalofriante: Susanne corriendo por el pasillo, aterrorizada, mientras Griffiths la seguía con una ballesta en la mano. Cuando la alcanza, le dispara en la cabeza. Luego, sin prisa, la arrastra de vuelta a su departamento. Instantes después, Griffiths mira directamente a la cámara, levanta el pulgar y dice: "El destripador de la era moderna ha matado de nuevo". No era solo un asesino, era un actor de su propio teatro macabro. Griffiths eligió a estas mujeres por lo que representaban: vidas rotas, olvidadas, vulnerables. Para él, eran blancos fáciles. Pero lo que hace aún más perturbador el caso es que la sociedad también las había ignorado. Las desapariciones de Susan, CJ y Susanne no movilizaron grandes operativos policiales. No hubo cobertura nacional, ni vigilias, ni presión pública, hasta que los crímenes se volvieron imposibles de ignorar. La negligencia fue brutal. Las autoridades admitieron que,
Griffiths no era un asesino impulsivo, acechaba, estudiaba a sus víctimas, se ganaba su confianza, les prometía dinero o drogas, las convencía de entrar en su apartamento, y una vez adentro, cerraba la puerta con doble llave y comenzaba su ritual: tortura, grabación, mutilación. Luego, desmembraba los cuerpos con precisión quirúrgica, utilizando cuchillos, sierras y herramientas que él mismo había comprado. Metía los restos en bolsas negras y las arrojaba al río Aire o al basurero, como si fueran desperdicios. Más tarde, confesó con total frialdad: no eran personas para mí, eran experimentos. Si se hubieran tomado en serio los primeros indicios, podrían haber salvado vidas. Los familiares de las víctimas nunca se recuperaron del todo. Lo que más les dolía no era solo el crimen, sino la indiferencia con la que sus hijas fueron tratadas por el sistema. Si hubieran sido de otra clase social, otro habría sido el esfuerzo, dijo la madre de C.J. Armitage en una entrevista, y es por eso que el caso de Stephen Griffiths no debe contarse solo por su horror, sino por la manera en que nos obliga a ver a quienes ignoramos. El 21 de mayo de 2010, una noche aparentemente como cualquier otra en Bradford, Stephen Griffiths cruzó una línea de la que no volvería jamás. Hasta ese momento, sus crímenes habían sido silenciosos, invisibles, como fantasmas que se llevaban a mujeres sin dejar rastro. Pero lo que ocurrió esa noche fue tan brutal, tan deliberadamente documentado, que no solo dejaría expuesta su identidad, sino también la dimensión monstruosa de su mente. El complejo de apartamentos Holmfield Court, donde Griffiths vivía desde hacía años, era un sitio modesto, deteriorado, y con alta rotación de inquilinos. La mayoría evitaba hablar con los vecinos. Sin embargo, meses antes, la administración del edificio había instalado cámaras de seguridad en los pasillos tras una serie de quejas por vandalismo y robos menores. Nadie imaginaba que esas cámaras grabarían un asesinato real. Ese viernes por la noche, Suzanne Blamires, de 36 años, entró al edificio junto a Griffiths. Las imágenes muestran que no era la primera vez que ella subía con él. Como muchos depredadores, Griffiths se había ganado poco a poco su confianza. Probablemente le prometió dinero, drogas o un lugar donde descansar. Suzanne, sin saberlo, estaba entrando a su tumba. Lo que muestran las cámaras es escalofriante. Suzanne sale corriendo del departamento, desesperada. Lleva un vestido ligero y parece desorientada. Corre por el pasillo hacia la escalera de salida. Detrás de ella, Stephen Griffiths aparece armado con una ballesta. La imagen es surreal. Un hombre en ropa de caza, con el cabello despeinado, apuntando una ballesta como si estuviera en una cacería medieval. Se detiene, apunta, y dispara. La flecha de acero atraviesa el cráneo de Suzanne. Ella se desploma al instante. Sin ningún signo de emoción, Griffiths camina hacia su cuerpo y la arrastra de vuelta por los tobillos hacia su apartamento. La puerta se cierra, el pasillo queda vacío, y entonces ocurre uno de los gestos más escalofriantes del crimen. Minutos después, Griffiths vuelve a salir, mira directamente a la cámara, levanta el pulgar, y dice con una sonrisa: el destripador de la era moderna ha matado de nuevo. No fue solo un asesinato, fue una declaración pública de identidad criminal, un performance. Griffiths no se conformaba con matar, quería que el mundo lo viera, que lo temiera, que lo recordara. Aunque las imágenes del interior nunca se difundieron, las investigaciones posteriores revelaron un escenario de horror. Griffiths había convertido su apartamento en un laboratorio macabro. Tenía una cámara de video portátil, con la cual grabó partes del asesinato y del proceso de desmembramiento. En los registros incautados por la policía, se le escucha hablando solo, narrando lo que hace, como si estuviera grabando un documental sobre su propio crimen. Utilizó cuchillos de carnicero, sierras eléctricas y bolsas plásticas para separar el cuerpo de Suzanne. Luego, colocó los restos en una maleta, y a lo largo de varios días, los fue desechando en el río Aire, a escasos metros de su apartamento. En una de las grabaciones, se escucha decir: este es el comienzo de una obra que me hará eterno.
Tenía delirios de grandeza homicida. Su objetivo no era simplemente matar, sino dejar una huella, crear un legado a través del horror. Griffiths cometió un error de cálculo. Nunca consideró que alguien del edificio revisaría las grabaciones. 2 días después del asesinato, el administrador de Olmfield Court, al notar actividad sospechosa en el sistema de cámaras, revisó los videos. Lo que vio fue tan perturbador que no terminó de verlo completo. Llamó inmediatamente a la policía. Esa misma tarde, la unidad de crímenes mayores de West Yorkshire irrumpió en el apartamento de Griffiths. Lo que encontraron fue más propio de una película de terror que de una residencia universitaria. El lugar olía a químicos, había cuchillos con rastros de sangre, grabaciones de video etiquetadas, y manchas que indicaban limpieza reciente. En su computadora había carpetas tituladas Operación, Víctimas y Documentación. Al interrogarlo, Griffiths no se resistió, no negó nada, miró a los agentes con serenidad y dijo: «Lo único que lamento es no haber empezado antes». Con la evidencia audiovisual del asesinato de Suzanne Blamires en mano, la policía comenzó a revisar casos previos. Pronto conectaron la desaparición de C.J. Armitage, ocurrida semanas antes, y la de Susan Rushworth, un año atrás. Aunque los restos de Susan nunca fueron encontrados, las pruebas circunstanciales, los registros digitales y las declaraciones del propio Griffiths permitieron armar el rompecabezas. Su casa había comenzado mucho antes, y el asesinato grabado fue simplemente el clímax de una espiral larga de violencia premeditada. Este capítulo marca el momento más oscuro de la historia, no solo por el acto en sí, sino por lo que representa un asesino que rompe la barrera entre la fantasía y la realidad, que se presenta como un personaje mitológico del horror moderno, y que lo hace delante de una cámara, buscando exactamente lo que obtuvo: atención, miedo e infamia. Tras su arresto, Stephen Griffiths no mostró remordimiento, al contrario, parecía disfrutar cada momento. Declaró haber matado y desmembrado a sus víctimas, incluso haber ingerido partes de sus cuerpos. «Soy el destripador de la era moderna», dijo con una sonrisa. Durante el juicio, se reveló que Griffiths mantenía libros de asesinos en serie, fotografías macabras y grabaciones donde se hacía pasar por un psicópata. No había duda, este hombre no mataba por impulso, sino por diseño. En diciembre de 2010, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos de Suzanne Blamires, C.J. Armitage y Susan Rushworth. Griffiths no apeló, parecía satisfecho con su destino. Una de las frases más perturbadoras durante la investigación fue su declaración de haber practicado el canibalismo. Dijo haber comido partes de sus víctimas. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas concluyentes de ello. ¿Lo dijo por provocar, por vanidad criminal, o realmente lo hizo y fue tan meticuloso que no dejó rastros? Lo cierto es que el apodo de «el caníbal de Bradford» se quedó en los titulares. Era una imagen que él mismo había construido, la de un asesino oculto, macabro, que quería ser recordado por su brutalidad tanto como por su inteligencia. Varios criminólogos han estudiado el caso de Griffiths con atención. Algunos lo clasifican como un asesino narcisista con rasgos de psicopatía severa, obsesionado con los asesinos del pasado. Otros lo ven como un producto del olvido social, de un sistema que no supo detectar los signos a tiempo. Lo perturbador de Griffiths es su combinación de intelecto y sadismo. No era impulsivo ni desorganizado, planeaba, elegía, ejecutaba y documentaba sus actos como si fueran obras de arte macabras. Tras el caso, hubo duras críticas hacia la policía por no haber actuado con rapidez en las desapariciones. Muchas asociaciones comenzaron campañas para visibilizar la violencia contra trabajadoras sexuales y exigir igualdad en el trato de las víctimas. El nombre de Susan, C.J. y Suzanne ahora aparece en memoriales y actos públicos en Bradford, porque sus vidas no eran desechables, eran humanas, y su historia no debe ser recordada solo por quien las mató, sino por quienes fueron. Stephen Griffiths quiso convertirse en leyenda, se autodenominó el destripador de la era moderna, se grabó matando, y miró a la cámara como si estuviera saludando a la historia,
Pero no debemos caer en su trampa, no debemos recordar su nombre más que para no repetir su historia, porque el verdadero crimen no fue solo lo que hizo, sino que lo hizo sabiendo que a nadie le importaban sus víctimas, mujeres invisibles, vidas desechadas, historias ignoradas. Hoy, las llamamos por su nombre: Susan Russworth, C.J. Armitage, Susanne Blamires. No eran cuerpos, eran hijas, madres, hermanas, y merecen ser recordadas más que su asesino. Si este caso nos deja algo, es esto: que el horror no solo se esconde tras una ballesta o una mente enferma, sino en el silencio de una sociedad que mira para otro lado. Que nunca más seamos ciegos, que nunca más permitamos que el olvido se convierta en cómplice.